Estamos en un nuevo video y el video de hoy vamos a reaccionar a Peppa Pig. Pero esa no será una Peppa Pig normal, esa será una Peppa Pig maldita. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reaccionar a Doodles Punish. Aquí les dejo su canal, muy buenos sus videos, todo el mundo ya los está reaccionando porque son demasiado buenos. Ok, empecemos. Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. De repente oyeron un ruido extraño. Ese ruido sonó como las de las minas de Minecraft, pero a los que les ha pasado like. Otra vez. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. ¿Cuál estado? ¿Qué les pasa? La verdad, no entiendo casi cómo es lo que pasa, pero creo que este capítulo va a ser raro. Se quejan de una sensación extraña. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, Eso mismo pasaba con las casas y las canicas. Las casas y las canicas que caían, diablo. Papá Cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Ese era yo, la Pero verdad. aún así, había que hacer algo para calmarlos. Cálmalos con un dolor de cabeza, ¿no? Niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor Oigan, ese no era un vampiro. Bueno, para los que vieron la serie, esta creo que era un vampiro que no sabía. No era sé. crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron. Eso sí estuvo raro. Como que como que un pinche cuadro, o sea, romper de una, ni que. Diablo. ¿Quién de ellos rompió Eso es el sótano. Nunca lo había visto, la verdad. el cuadro? Se pusieron más nerviosos. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. Como que eso es como las típicas cosas que uno, como el control, uno lo deja en una parte y aparece en otra, literal, así. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida. Un mazo épico, Venezuela. Así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos. No podían encontrarlos. Papá Cerdito solía notar cosas raras, mucha atención. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero pensar ya que en que como que naturaleza, esa cosa que no le entendí lo que digo, pero bueno, sigamos. Pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Bro, what? Bro, eso sonó como si se hubiera dañado una ventana o algo. Pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Eso ya siente como que un poquito más raro porque reaccionó una pinche bruja, pero que era vampira. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella hablaba Loca, un poco loca, no, loquísima, bro, loquísima. de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Bro, se le metió Herobrine, y miren esos pinches ojos, eso ya se le metió el diablo. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera. Pero aún así se sentó a su lado. Bro, literal, George, aquí sentado, chill de cojones, papá Cerdito, te voy a matar, güey, te voy a matar. Hiplin, Fungly, T, Diptok, Keplid, C, Dungay, Stumpf. Bro, ¿qué es esa mierda? El diablo, loco. ¿Qué era la mierda? Mierda, sonaba más como si estuviera invocando al mismísimo. George chilló, Se mamó. apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. George seguía sin poder dormir.
Lo van a secuestrar. Bro, what the fuck le pasó a Twitch? Bro, qué miedo. A la mañana siguiente, mamá cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando se despertó estaba Ay, ¿cómo que polvo? No entiendo. muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. No entendía aparte de los charcos, la verdad, porque papá Satito ni que llevaba botas y como que eso. Ya iba a mostrar la escena. Ser Pepa. No, pero es que miren las huellas, miren las huellas. Miren las huellas, ¿dónde quedan las huellas? Ven. Casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los Las charcos. huellas se veían ¿Qué hacen demasiado, sus las huellas se ven demasiado grandes como para hacer de pipa. ensuciado la alfombra? Pero bueno, ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. pues no puedo repetir el capítulo, pero esa parte tenía que pisarla. Papá Cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. ¿Qué? Pero mamá Cerdita tenía que estar Como aquí. que no había nadie. Llamó a todos los vecinos, Güey. pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba. Así que llamó a la policía. Eso es demasiado raro, bro. ¿Quién será la siguiente víctima? Tengo miedo. ¿Por qué gastar Robux cuando Steam Closest Maker te permite crear tu propia skin para Roblox completamente gratis? Así que llamó a la policía. Esa noche papá Literal. Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Se despertó temprano por la mañana, no durmió bien en el suelo y durante toda la... Pero ¿qué se les parece esta cosa? Esta cosa aquí no parece ni una ardilla. Y eso aquí no parece ni un avión, eso parece más como una cosa y toda rara. Eso no parece todo. noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico ¿Cómo que no va a haber, electricidad? Sí, antes sí había. ¿What? estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá Cerdita intentando pedir Uy, what? ¿Cómo que mamá Satita? Uy, pero ¿cómo apareció ahí? ayuda. Papá Cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo conejo, que se... ¡Qué mierda! ¿Cómo que el abuelo conejo? ¿Cómo que el abuelo conejo? Sí, por eso eran las manchas, se veían demasiado grandes y era de otro adulto. ¡Ah! había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él es el que ha estado... Hijo de su pinchísima madre, ¿cómo nos va a robar la comida? Literal que estamos en Venezuela, literal que estamos en casos de hambre y nos roba la comida. Pero si tiene más comida de la que tiene en tu casa, mamá, güey. dando vueltas por el piso por la noche. Está loco, la secuestró y... Papá Cerdito recuerda su infancia. ¿Qué era esa mierda? ¿Qué era esa pinche mierda, bro? ¿Qué era esa mierda? Eso no me parece papá Cerdito, eso parece como una cosa extraña y bien cagada. Le encantaba ir de acampada, hacer fuego y admirar la naturaleza. Hacía mucho tiempo que no salía y quería volver a hacerlo, pero no se daba cuenta de que había cambiado desde entonces. Y eso tuvo consecuencias desastrosas. ¿Cómo que consecuencias? Ser gordo con mucho, ¿qué más? Los errores empezaron ya en la fase de recogida para la excursión. Llevó comida, agua y una tienda, pero la... Esta comida y esta cosa se ve muy pequeña.
Y la comida también sé que es muy escasa, porque solamente lleva frijoles, 2 cosas de agua, no lleva tanta comida. Y eso que él come más que un marrano, pero bueno. La tienda era demasiado pequeña. Era la misma tienda vieja en la que había dormido antes. Además, Papá Cerdito cogió un Macintosh que protegería de la lluvia y se pusieron en marcha. Cuando llegaron, miraron a su alrededor. Era la naturaleza que había echado de menos. Y cuando empezaron a acomodarse, se dieron cuenta de que la tienda era muy pequeña. Qué raro. Yo creía que era mucho más grande. Has crecido desde entonces. Y sobre todo la Habla como todo en español. barriga. Oye, Pepa, no tenías que le bullying a tu papá. Como tu papá ya sabe así, está muy corto, pero tenías que respetarlo, no le digas eso a tu papá. Cuando empezó a oscurecer, encendieron un fuego. Por fin pudo comer. Estaba cansado de montar la tienda y recoger ramas para el fuego. Le dolían las piernas de subir y bajar las colinas. Lo único que quería era tumbarse y descansar. Eres demasiado grande. Deberías haber cogido otra tienda más grande. Aunque me gusta más dormir al aire libre. Papá Cerdito se tumbó en la hierba. Oye, y si fue en coche, ¿por qué no se refugia en el coche? ¿De qué piensa, chamo? Piénsale. Estaba incómodo. Las piedrecitas se le clavaban en la espalda y el suelo estaba frío. Sin embargo, había un cálido fuego cerca y un hermoso cielo nocturno. Le tranquilizó y le hizo dormir. Pero de repente el estómago le rugió de hambre. No podía dormir con hambre. Tendió su capa y se sentó junto al fuego, intentando sacar los restos de las latas. Antes tenía suficiente de esta lata para llenarse, pero no había tenido en cuenta que había pasado mucho tiempo desde entonces. Eso es lo que yo dije. Bueno, sí, ella está más grande, come más, pero ¿cómo se va a comer solamente 2, 3 o 4 latas que trajo? Había cogido muy poca comida. Parecía que no podía ir a peor. Ahora no podría dormir aquí. Sí fue a lo peor. El fuego estaba apagado y la lluvia lo congelaría, pero aún le quedaba la opción de esperar en el coche. Se dirigió al coche lo más rápido que pudo para no mojarse e intentó abrir la puerta. Se había dejado las llaves del coche en el macuto. Debido a los árboles y a que el fuego estaba apagado, no podía ver dónde estaba la tienda, pero recordaba la dirección aproximada. El suelo resbaladizo y el cansancio jugaron su papel. No mames, cayó como Sonic. Se equivocó de camino y acabó dándose cuenta de que estaba perdido. Intentó gritar, pero todos dormían y nadie le habría oído por encima del ruido de la lluvia. La acampada no fue un éxito. Se quedó sentado bajo la fría lluvia. Ya se había olvidado del hambre. Ahora, además de dolerle las piernas por el esfuerzo físico, empezaban a dolerle por el frío. Le asustaba que nadie le ayudara. Tuvo que tomar cartas en el asunto. Vio una cueva. Parecía seca por dentro. Podría pasar allí la noche, y por la mañana la lluvia habría cesado y podría encontrar ayuda. Intentó entrar con todas sus No sé si cabía ahí, la verdad. No sé si puede caber. fuerzas, pero el estómago se le apretó como una prensa. Intentó retroceder, pero una roca fría le oprimía la espalda. Siguió intentando moverse de alguna manera, pero su estómago era demasiado grande. Finalmente se dio cuenta de que no podía salir, que estaba atrapado aquí y no podía evitarlo. El miedo y el pánico envolvieron su cuerpo, y por la mañana, su familia lo encontró, muerto. Espérate, ¿cómo que muerto? Bro, ¿cómo que muerto? Bro, eso está demasiado turbio. Todo empezó cuando Papá Cerdito estaba cansado. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta es la razón de la horrible situación en la que se... Bro, si quieres un día para ti solo, pero al menos avísale a alguien, pues si pasa algo, necesitas ayuda, tienes el teléfono y puedes llamar a que alguien te ayude, pero como mierda vas a ir sin avisarle a nadie. Metió, paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia.
Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic, pero de pronto recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, pero decidió ir y volver andando. No había señales de problemas. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Bienvenidos al futuro del entretenimiento. Character AI, donde cualquier historia es tuya para crear. Corrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Si ven anuncios porque esta cosa no tiene el YouTube Premium y odio los anuncios. Un árbol Ah, su máquina ahí se quedó bobo. Literal, le cayó justito en la cabeza. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que te caiga un árbol? le había caído encima. Ahora papá Cerdito estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para esos casos, lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero. Hoy se intenta como que cortar alguna parte con su cuchillo del árbol. Bueno, no sé que es muy grande el árbol, pero pues que no lo intenta. Y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó sin agua. Estuvo sediento hasta la noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. Había pasado al menos una semana. Había dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo consiguió. Había perdido muchísimo peso, lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No podía levantarse. Su cuerpo se había debilitado, y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono, y eso era todo lo que necesitaba. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse, pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, se dio cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había... Se había dado cuenta de que, La comida que había tendido ya se había podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, pero el teléfono estaba estropeado. Tal vez pero un teléfono no se daña así fácil, bro. Bro, qué mierda. ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. Era un día caluroso de verano, y la familia de Peppa Bro, y así me lo dejan que malos. decidió ir al río a pasar tiempo juntos. Mamá Cerdita y papá Cerdito no podían esperar a chapotear en el agua con George y ellos. El río parecía invitador, se extendieron y alimentaron a los patos. Pero Peppa, por curiosidad, decidió caminar y ver qué había cerca. Caminar y ver qué había cerca. Después de caminar, Esto parece un pantano y aquí se ve algo que no pasa ni tirarse al agua. Eso se ve que eso está bien cochino. un rato, vio un lago. El lago parecía tranquilo y pacífico, y ni siquiera había patos allí. Peppa no dudó y se metió en el agua. El agua estaba muy cálida, calentada por los rayos del sol. Ella chapoteó y jugó, sin darse cuenta de que podría haber peligros escondidos en el agua. Sin embargo, miró a su alrededor
una señal. Era una señal de que estaba prohibido nadar en ese lugar. Pepa se asustó y salió. Eso era lo que se está diciendo. Y a veces estos charcos tienen bastante bacterias y no son buenos. Del lago y regresó con mamá cerdita y papá cerdito. Ella volvió cuando sus padres ya la estaban buscando. No dijo dónde estaba porque tenía miedo de que sus padres la regañaran. La familia de Pepa tuvo unas vacaciones excelentes ese día. Sin embargo, unos días de... Bro, Pepa está visca, viene los no mami. Tiene un perfil abierto por otro lado. Lit está visca. Después de volver a casa, Pepa empezó a sentirse mal. Le dieron dolores de cabeza, fiebre y debilidad general. Sus padres, preocupados por su estado, la llevaron al médico. El doctor Oso Brown, tras examinar a Pepa, asumió que era un resfriado y recomendó descanso, beber mucha agua y algunos medicamentos para aliviar sus síntomas. Pero, a pesar del tratamiento, el estado de Pepa no mejoraba. Comenzó a tener problemas de memoria, náuseas y dolores de cabeza constantes. Eso ya de por sí es grave, gravísimo. Algunos días después, cuando Pepa aún no mejoraba, volvieron a llevarla al médico. Esta vez, Dr. Oso Brown decidió hacer un examen más exhaustivo. Dijo que hay una enfermedad que ahora se está propagando y preguntó si había estado en contacto con el agua de los lagos últimamente. Pepa, un poco avergonzada, admitió que había estado nadando en un pequeño lago cerca del río. Eso alarmó al médico, quien realizó Es que está boba la Pepa. pruebas adicionales. Los resultados mostraron la presencia de una bacteria que afectaba Ya se murió. Es lo único que digo. el cerebro. Inmediatamente, Pepa fue hospitalizada para un tratamiento intensivo. Dr. Oso Brown comenzaron un curso de antibióticos y otros tratamientos para luchar contra la infección. Aunque el estado de Pepa se estabilizó, la infección dejó sus efectos. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Ojalá les haya gustado esta video de acción. Estuvo muy bueno. Y lo único que les quiero decir es que den su like, suscríbanse. Y también suscríbanse al canal de Dures Punish. Y los quiero y los amo. Bye.